Bueno, vamos a comenzar entonces hoy con la lección número 11 de Números y se titula Las festividades y las ofrendas. Hablamos de las festividades y las ofrendas que Dios ordena al pueblo de Israel y esta palabra de hoy, la lección corresponde a los capítulos 28 al 30 de Números, donde nos vamos a dedicar en el día de hoy hasta el capítulo 28 y el versículo central corresponde a Números 28:2, donde dice: ordénale al pueblo de Israel que se asegure de que se me presente mi ofrenda en el día señalado. Esa ofrenda de aroma grato, presentada por fuego, es mi comida. Vamos a hablar un poco acerca de este tema de las ofrendas y las festividades que Dios está ordenando al pueblo de Israel. Vamos a ver de qué se trata. Por favor, la hermana Consuelo, si nos podría contestar la pregunta número 1, por favor. Amén. Dice, ¿cómo debían ser las ofrendas que Dios le ordenó a Moisés? El Señor le dijo a Moisés, ordénale al pueblo de Israel que se asegure de que se me presente mi ofrenda el día señalado. Esa ofrenda de aroma grato presentada por fuego en mi comida. Amén. Amén. Bueno, recapitulemos un poco en qué situación estamos ahora. Recuerdan que Israel está ahora a punto de entrar a la tierra prometida. Lo único que tiene que hacer es cruzar ese riacho, o no es un río tan grande, pero es un río que se llama el río Jordán, y al frente del río Jordán ellos ven una ciudad fortificada que es Jericó. Y está entonces al frente de Jericó, del otro lado de Jordán, en una llanura. Entonces ellos están acampando en ese lugar y esperando y preparándose las órdenes de Dios de entrar y cruzar el río y de atacar y de tomar. Pero antes de hacer eso, Dios primeramente está entrenando a este pueblo de Dios antes de ir al ataque. Dios quiere formar a este pueblo primeramente espiritualmente para que ese entrenamiento espiritual le pueda servir para que su fe pueda ser firme y la fe en Dios, la confianza en nuestro Dios Todopoderoso, la batalla sea victoriosa. Entonces Dios primeramente lo que importa, lo primero que necesita de este pueblo es instruirlos espiritualmente, formarlos, fortalecerlos espiritualmente. ¿Y eso de qué se trata? Es obedecer la palabra de Dios y de cumplir todos los preceptos que Dios le había mandado. Hoy se está hablando todo lo que es el capítulo 28 y 29, son las ofrendas de los sacrificios, entrega de animales, sacrificio de animales, los tipos de ofrenda de holocaustos, ofrendas a Dios, en fin. Otra vez Dios está recalcando este tema de las ofrendas que debía entregar regularmente en tiempos preestablecidos. Bueno, Dios le está dando ahora tiempos concretos en los cuales ellos deben ofrendar a Dios, y esos tiempos concretos se llaman festividades o fiestas. En esos tiempos efemérides, fiestas, el pueblo de Israel tiene que entregar ofrendas a Dios, sacrificio de animales a Dios. También tiene que venir con granos a Dios. Y tiene todo un significado espiritual. Pero no es la primera vez que Dios le está ordenando a entregar ofrenda de estos animales. Nosotros ya habíamos estudiado tanto en Éxodo capítulo 23, 14 al 17, también Éxodo 29, 38 al 42, capítulo 31, 12 al 17 de Éxodo, y todo el capítulo de Levítico 23 también se habla de este tipo de ofrendas. Y fíjense que los sacrificios de las ofrendas a Dios no es tema fácil, es complicado y se debe entregar tal como Dios está ordenando. Y nosotros vimos en Números capítulo 15, si te recuerdan también, Dios ordenó, habló de este tema del precepto de las ofrendas. Y más adelante, cuando estudiemos Deuteronomio, también vamos a aprender en el capítulo 25, 1 al 12, también órdenes de Dios acerca de las ofrendas y de estos sacrificios de animales, que es una ofrenda a Dios. Fíjense entonces, ¿por qué Dios está remarcando tanto, está insistiendo tanto en este tema de las ofrendas y los sacrificios? Porque estos sacrificios se debía hacer no en cualquier lugar.
sino se debía hacer en el lugar y la manera y en el tiempo ahora. Dios está recalcando, ahora hasta el tiempo Dios está preestableciendo. En esos tiempos Dios está diciendo que deben ofrendar a Dios. Y esto está otra vez recalcando, ¿cuándo? Ahora en la llanura de Sittim, antes de entrar a Canaán. Y cuando nosotros estudiamos en Número 15, 1 al 13, Dios le dijo a los israelitas que este tema de las ofrendas se debía entregar a Dios cuando ellos también entren a Canaán. Fíjense, Dios remarca que estas órdenes de ofrendas debían continuar aun cuando ellos hayan entrado a la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué Dios le está insistiendo esto antes de entrar a Canaán? Para recordarles, ustedes recuerden que cuando ustedes entren a Canaán, tendrán que seguir ofreciéndome este tipo de sacrificios, estos altares, estas ofrendas, aún en Canaán. O sea, ellos en este momento, en el tabernáculo, están entregando estos sacrificios que Dios le ordenó desde Éxodo, desde cuando Dios le dio esas órdenes desde Sinaí. Entonces, en el transcurso de esos 40 años de ambular en el desierto, ellos estuvieron obedeciendo esta palabra de Dios de entregar estas ofrendas a Dios. Pero Dios dice, ustedes cuando entren a la tierra de Canaán, no van a terminar ahora de entregarme ofrendas, van a continuar constantemente entregando estas ofrendas a mí. Este precepto es algo perpetuo, de generación en generación, que ustedes van a tener que cumplir, está diciendo. Y porque hayan entrado a la tierra de Canaán no quiere decir que van a dejar de adorarme, sino van a seguir adorándome a través de este sacrificio y de estas ofrendas. Dios está recalcando y haciendo recordar. ¿Por qué? Cuando en la Biblia aparece cosas reiteradas veces, remarcadas veces, eso significa porque ese tema es sumamente importante para Dios. Por eso Dios está remarcando esto, insistiendo en estos versículos una y otra vez, para que no se olviden. Porque Dios sabe que este tema es importante y también que es muy factible y es muy susceptible de que los israelitas cuando entren a Canaán dejen de hacerlo, dejen de obedecerlo. Y efectivamente ustedes van a ver que los israelitas cuando entran a Canaán, Dios tenía razón, ellos empiezan a olvidarse de entregar las ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen sus tierras, ya no tienen que estar pendientes de Dios para que le dé agua y comida como en el desierto, ya tienen su tierra donde cultivar, ya tienen sus ganados, ya tienen una casa, una carpa, una tierra donde ellos se pueden asentar. Entonces ya tienen todo lo necesario para vivir y subsistir. Entonces no buscan a Dios. Además, escuchen, cuando nosotros vamos a estudiar en Josué, los israelitas entran a Canaán por Jericó y empiezan al norte y al sur, empiezan con el mando de Josué a conquistar todas las tierras de Canaán. Empiezan a invadir, empiezan a conquistar, empiezan a aniquilar a esos pueblos que antes existían ahí, pero que cometían atrocidades, matanzas, sacrificios humanos, cosas que eran tan abominables para los ojos de Dios. Por eso Dios los hace eliminar del mapa a ese pueblo en ese lugar. Por eso Israel entra a limpiar esa tierra con la palabra de Dios para que se haga la voluntad de Dios en esa tierra. Pero cuando ellos entran a conquistar las tierras, cada diferentes tribus israelitas empiezan a repartirse por sorteo distintas tierras. Y son tierras, algunos quedan al norte, al sur, y resulta que durante esa época de conquista pasa a establecerse en distintos lugares. Después vamos a aprender esto cuando aprendamos todos los libros históricos. Pero la cuestión es que el templo donde debían sacrificar y ofrendar estos sacrificios de animales a Dios debía ser a la manera de Dios en el tabernáculo, en el templo de Dios. Entonces ellos tenían que venir a entregar estas ofrendas donde estaba ubicado el templo, que es el tabernáculo. Que luego, en la época de David dice, ¿cómo si yo vivo en un palacio tan hermoso de mármol como este, y cómo la casa de Dios va a ser simplemente una carpa como esa?
Entonces David ora a Dios para que le permita a él construirle un templo de piedras y de mármol, como debía ser, decorados con oro puro. Dios le da todas las medidas a construir más adelante a David, pero debido a que David ha derramado mucha sangre en batallas, le dice que no, tú no vas a construir, sino tu hijo, Salomón, es el quien va a construir ese templo. Por eso, ese templo que Salomón va a construir en Jerusalén es lo que se llama el primer templo de Jerusalén. Y en ese lugar, los israelitas entonces tenían que venir a dar ofrendas. Entonces, fíjense, y ustedes van a ver que Dios está diciendo los tiempos en los cuales van a tener que dar ofrendas, y la gente que vive en el norte tenía que trabajar campos, cosechas, y después todas las veces, todas las festividades, venir hasta Jerusalén a ofrendar a Dios era algo muy tedioso para ellos. Entonces empieza la gente a ser negligentes, empiezan a no cumplir, empiezan a no obedecer a la palabra de Dios en ofrendar. Y además lo que hacen es que no aniquilan a todos los pueblos cananeos, sino todavía conviven con algunos cananeos, cosa que Dios no le había dicho así. Dios dijo, aniquilen a todos, pero ellos desobedecen, a algunos le perdonan y quedan conviviendo con algunos. Y este pueblo que conviven con ellos son los que empiezan a inculcarle idolatrías al pueblo de Israel. Entonces empiezan a manchar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que tenía que entrar al mundo a limpiar el pecado, a establecer la voluntad de Dios en el mundo, contrariamente, el pueblo de Dios empieza a ser contaminado por las costumbres del mundo, las costumbres de la idolatría. Entonces empieza el pueblo de Dios, empiezan a ser negligentes en adorar a Dios, desobedecen a Dios, a la palabra de Dios, desobedecen a las órdenes de Dios, desobedecen ese mandamiento de Dios de cumplir con los requisitos de las ofrendas a Dios, restablecidos en los tiempos, en las festividades a Dios. Empiezan entonces el pueblo de Israel a desobedecer a Dios. Bueno, Dios, a sabiendas de esto, le está diciendo al pueblo de Israel, recuerden, cuando entren a la tierra de Canaán, continúen, por favor, recuerden y cumplan con esta palabra. Por eso, Dios está diciendo, para que estas ofrendas sean de aroma grato, debía acatar las órdenes de Dios como Dios manda. Por eso Dios dice, primeramente, que me debe presentar mi ofrenda en el día señalado. Hasta en el tiempo Dios está señalando. Y para que esa ofrenda sea de aroma grato, presentada por fuego, que es una comida para Dios, que es algo que constantemente debemos alimentar a Dios con ese honor, con esa adoración a Dios, se debía entregar rigurosamente, cumpliendo en tiempo y en forma como Dios le manda. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Israel no lo va a hacer de esa manera. Tal cual hoy día nosotros nos preguntamos, ¿quién hoy día está adorando a Dios de esta manera? Estamos entregando todo lo que debemos entregar a Dios, todas las ofrendas a Dios, todas las atribuciones a Dios, todas las adoraciones a Dios, todo nuestro honor a Dios. No, nosotros no estamos cumpliendo. Por eso tenemos que empezar a aprender que ya es tiempo de empezar a cumplir y de respetar todos los mandamientos de Dios para que seamos realmente un pueblo bendito de Dios. Dios está otra vez recalcándonos a través de estas palabras que debemos cumplir con lo que Dios manda para que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a entrar en detalle de qué se trata ahora y cómo es estas ofrendas, estos tiempos y las festividades que Dios les ordena entregar estas ofrendas y qué tipo de ofrendas y de qué manera Dios quiere que les ofrezca. La pregunta siguiente dice, ¿cómo y cuándo se debía entregar las ofrendas por fuego del holocausto continuo? Fíjese que ahora esto es una ofrenda que se llama holocausto continuo porque es un holocausto que se debe dar todos los días. Todos los días. Dice el versículo 3 al 8, dile también al pueblo que como ofrenda presentada por fuego que quiere decir ofrenda quemada al fuego, todos los días me deben traer para el holocausto continuo, ¿qué cosa? 2 corderos de un año
sin defecto. Fíjense, los corderos que eran, los corderos eran ovejitas jóvenes que tienen 1 año de edad. Es el mejor momento del corderito, pero tiene que ser sin defecto, sin falla, sin mancha. Y uno de ellos lo ofrecerás, fíjense, de esos 2 corderos, un corderito en holocausto, que era quemado por completo a la mañana, y el holocausto del segundo corderito al atardecer. O sea, 2 corderitos tenían que quemar por día. 2 corderitos por día. Y todos los días. 365 días del año y constantemente. ¿Dónde? En el altar del holocausto que estaba, en este caso, en el tabernáculo, que luego va a ser reemplazado por el templo de Jerusalén. Bueno, dice, junto con, no solamente tenían que quemar esos 2 corderitos, sino junto con 2 kilos. Bueno, la nueva versión internacional, para que nosotros tengamos una idea más acabada, ha tenido la gentileza de traducirlos a nuestras unidades de peso en kilogramos, pero aproximados, redondeados. Porque acá habla de 2 kilos. Pero yo les puse aquí, entre paréntesis, cuál era la cantidad exactamente que dice Dios. Dios le habla que sean 1/10 parte de un efa. Si usted recuerda cuánto era un efa era 23 litros. 23 litros. Por lo tanto, 1/10 parte de un efa es algo así como de 2,3 kilos. Pero acá lo redondearon como 2 kilos. Pero es como 2,3 kilos de flor de harina. Pero esa flor de harina, cuando se habla de flor de harina, es una harina fina para hacer pan y debe estar mezclada con también 1 litro, pero en realidad habla de que fuera de 1/4 de hin. Un hin es exactamente 3,8 litros. 3,8 litros, aproximadamente 4 litros, aproximadamente. Por eso habla de que esto es 1 litro, pero en realidad es un poquito menos de 1 litro. Es como 0,9 litros de aceite de oliva pura, recientemente, frescamente molida y machacada para sacar aceite de oliva pura para entregar a Dios. Bueno, todo esto que tenía que hacer, tenía que cumplimentar de entregar lo mejor para Dios, ofrendas lo mejor para Dios. Ustedes recuerden cuando tenía que ofrendar holocaustos, tenían que primeramente entregar al sacerdote, el sacerdote tenía que poner sus manos para que ese animalito sea consagrado, matar, derramar su sangre y con esa sangre recibida en un recipiente de oro puro, salpicar en los lados del altar del holocausto como expiación, ¿no es cierto? Porque hay una muerte allí del animal que representa una expiación, una limpieza del pecado, y con ese animal se debía primero desollar, ¿no es cierto? Quitarle el cuero, cortar en trozos, poner todo arriba del fuego del holocausto y empezar a asarlo, a quemarlos allí. De esa manera, excepto el cuero, todo lo demás, las partes enteras del animal, debía estar asando allí, donde emitía un aroma grato al Señor, porque era un aroma de asarse un animalito, no como un asadito. Entonces, de esta manera, ese aroma es lo que se entregaba a Dios. Pero para que pueda mejorar ese aroma grato al Señor, lo que Dios dice, entreguen también una harina con aceite de oliva. Fíjense, cuando esto se amasa, forma la masa del pan, y cuando lo coloca arriba del fuego, ¿qué va a hacer? Eso va a empezar a hornear el pan. El tostar la harina empieza también a emitir un aroma grato, ¿no es cierto? Junto con el del animal que está asando, empieza a entrar un aroma también, elevarse al cielo, como una ofrenda al Señor. Y eso no era todo. Dice, este es el holocausto diario que tenía que entregar, instituido en el monte Sinaí como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, que ya había en Éxodo ordenado Dios. Pero con cada cordero, dice, deberán ofrecer 1 litro, lo cual también es 1/4 de hin, en realidad no es 1 litro, es 0,9 litros de vino, como ofrenda de libación. Y esta ofrenda de libación es volcar directamente un líquido, una bebida, sobre el holocausto o sobre una ofrenda que está quemando a Dios para poder reforzar ese aroma grato, digamos. Y cuando uno echa el vino, el alcohol empieza también a expandir
ese aroma sobre esa ofrenda a Dios. Y todo esto crea un aroma ese lugar cuando está alrededor del altar de holocausto. Fíjense que todo esto que Dios está ordenando para poder darle un aroma grato al Señor, pero todo tiene un significado, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos todo esto, que el holocausto es una entrega total, no queda nada después. En ese caso es una abnegación y una entrega, una consagración total a Dios. Y la flor de harina, todo lo que sean ofrendas de granos, son agradecimientos a Dios por habernos cuidado y por habernos suplido con todas nuestras necesidades durante estos tiempos difíciles, y estamos a Dios agradeciendo, entregando esa harina. Las ofrendas de grano no se quema todo, sino toda esta cantidad no tira todo al fuego, sino el sacerdote toma un puñado, echa al fuego para darle ese aroma, pero después esa harina, pan para hacer la masa, está destinado para el sacerdote, como Dios le había ordenado. Y de eso vivía y de eso comía los sacerdotes. Lo mismo el vino. Todo esto se echa un poco y después utiliza para la bebida. ¿Se acuerdan que en ese momento el vino no es el vino que hoy conocemos? Porque en aquel tiempo en Medio Oriente el agua era algo muy preciado, por lo tanto la bebida se suplía con el mosto, que es el jugo de uva, para poder tomar en cada comida, cosas así, y cuando se fermentaba podía formarse en vino añejado, lo que aquí aparece como un vino superior en la versión Reina Valera. Bueno, fíjense que todo esto son la forma que Dios manda ofrecer a Dios todos los días, 2 veces por día, 365 días del año, lo cual se llama una ofrenda del holocausto continuo, porque hay que ofrecerle continuamente a Dios. Y también en el segundo corderito que se va a ofrecer la tarde también, tiene que exactamente entregar con los mismos cereales y la libación iguales a la que se presentó en la mañana. Y todo esto, cuando se cumple al pie de la letra, como Dios manda, eso entonces en realidad será una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, cuando se hace tal como Dios manda. De igual manera, el sacrificio de holocausto debía desollar, cortar en trozos, luego quemar todo en el altar, pero el cuero quedaba en el poder del sacerdote, como había mandado Dios en Levítico 7:8, y aquí están un poco los valores de cuánto es un efa y un hin. Y según la tradición de los rabinos, los cueros que salían todos los días, 2 cueros por día y todos los días, ¿qué hacía el sacerdote con tantos cueros que se empezaban a apilar? Eso se usaba para poder vender o para poder utilizarlos para como expensas del santuario y utilizar para construir templos o para enmendar en los lugares donde Dios había mandado que debía construir con estos tipos de cueros. Pero todos los días, de mañana y de tarde, debían haber un derramamiento de sangre para el perdón de pecado y la consagración completa a Dios a través del holocausto. ¿Por qué Dios empieza a ordenar esto a los israelitas? Porque así debía ser el estilo básico de la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que constantemente tiene que estar entregando, sirviendo, ofreciendo a Dios nuestra vida como Dios manda, haciendo la voluntad. Lo cual significa una constante arrepentimiento para limpiar nuestros pecados y una constante devoción, dedicación y entrega a Dios. Es decir, nuestra vida tiene que ser una vida totalmente entregada a Dios, totalmente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Esa es la postura básica que debe tener el pueblo de Dios, esté donde esté en el desierto, en medio de dificultades, o esté en la tierra de bendición de Canaán, esté donde esté. Cuando uno esté en dificultades o cuando uno es bendecido con la bendición de Dios, en todo momento, nuestro corazón, amados hermanos, nuestra postura básica de nuestra vida como pueblo de Dios, tiene que ser un constante arrepentimiento y limpieza de nuestros pecados, a ver qué debo hacer para no estar pecando a Dios, qué debo hacer para estar obedeciendo a la voluntad de Dios y cuál debe ser mi dedicación y mi devoción hacia Dios para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo básico. Por eso Dios ordena que debe ser una vida de un holocausto continuo hacia Dios. Por eso Dios está haciendo hincapié en estos preceptos del sacrificio. La pregunta número 2. Le voy a pedir entonces al hermano Aldo, por favor.
Sí, pastor. ¿Cómo debían ser los holocaustos de cada sábado? Cada sábado ofrecerás 2 corderos de un año y sin defecto, junto con una libación y una ofrenda de 4,5 kilos, 2 décimos de efa, de flor de harina mezclada con aceite. Este es el holocausto de cada sábado. Además del holocausto de cada día se ofrece con su libación. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjense ahora, Dios dice, además de todas esas ofrendas de 2 corderos por día en holocausto, cada 7 días, cuando llegue el sábado, al séptimo día, también todos los sábados, todos los séptimos días, tendrás que ofrecer otro holocausto extra. Vas a entregar lo mismo que estás ofreciendo en cada día, ese día lo vas a duplicar. También vas a entregar 2 corderos de un año, igual, sin defecto, con una libación, con la harina mezclada, también igual lo mismo, tendrás que duplicar ese día sábado. Y ese es el holocausto del sábado. Eso es lo que está diciendo Dios. Bueno, acá cuando dice 4,5 kilos, en realidad 4,5 kilos es 2 décimas de efa, porque en este caso son 2 corderos. Por lo cual correspondería para cada cordero 1 décima de efa como Dios le había ordenado todos los días. Y una libación, y acá no se aclara, pero fíjense que la libación tiene que ser en la misma medida y la cantidad que había dicho anteriormente. Por cada cordero, 1/4 de hin, que es aproximadamente 0,9 litros de vino. Los días sábados, fíjense que los días sábados no eran para descanso, porque la gente cuando habla días de descanso, el sábado, dice, bueno, llegó el sábado. Los israelitas no decían, bueno, hoy tenemos que cruzarnos de brazos, no hacer nada, quedarnos en la cama, levantarnos tarde. No, eso es holgazanería. Dios no quiere que hagamos eso los sábados. Los sábados, Dios dijo, era un día de descanso. Significa que dejarás de trabajar para ganarte tu vida, pero tendrás que dedicar a ofrendar a Dios. Más ofrendas que los días normales. Tendrás que ofrendar el doble de ofrendas a Dios que los días normales, los sábados. Porque ese sábado, se acuerda, era un día en el cual era dedicado para adorar a Dios, honrar a Dios. Por lo tanto, ese sábado es un día que hay que trabajar más para Dios y descansar para lo mío. Es decir, no hacer lo mío, dejar atrás lo mío y dedicarme más a Dios los sábados, los días dedicados de bendición. Por lo tanto, esto remarca que los días de descanso eran días que se debían entregar completamente a Dios para agradar y para agradecer a Dios por todo lo que ha derramado en nuestra vida. Esta es la postura que todo pueblo de Dios debía tener ante Dios. Como nosotros hoy día también tenemos que vivir de esta manera. Dios está diciendo a través de Números, esta debe ser la vida del creyente. Una vida entregada a Dios, al servicio de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y cada 7 días dejar lo mío y dedicarme de lleno a las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esto? Pero debemos hacerlo. Porque ahí se va a derramar la bendición de Dios. Dios nunca mintió. Dios siempre al 100% cumplió su palabra. El que no cumplió fue el hombre. Pero si empezamos a cumplir por fe, independientemente del tiempo que estés pasando, si cumplimos esa palabra de Dios, Dios más que contento va a empezar a derramar esa bendición y va a cumplir su palabra de bendición. Por lo tanto, Dios está diciendo esto no para hacer la vida imposible al pueblo, sino porque Dios quiere bendecir al pueblo de Dios. Porque Dios quiere traerlos al estilo de vida, de adoración que debe tener el pueblo de Dios. Y no ser un pueblo dedicado a las cosas suyas propias en este mundo, siguiendo las costumbres de este mundo. Dios está haciendo para que el pueblo de Dios empiece a recapacitar y ofrende a Dios y en la medida y la manera y en los tiempos que Dios establece. Primer tiempo que establece, todos los días. Segundo tiempo que establece, cada sábado. Vamos a continuar a ver qué dice en el siguiente. La pregunta número 2 siguiente dice, además de los días sábado, ahora cada 30 días, eso significa cada primer día del mes, de todos los meses, primero de todos los meses, presentarás como tu holocausto al Señor, ahora en ese día del primer mes, 2 novillos. Novillos son un animal vacuno o jovencito de 1 año también, eso es un novillo.
pero tienen que entregar 2 novillos en un día. Fíjense, ese primer día del mes van a tener que entregar 2 novillos. Ahora, un carnero es una ovejita macho ya adulto, ¿no es cierto? Eso es un carnero. Además tienen que entregar 7 corderos. Ahora, de cordero es una ovejita de 1 año y sin defecto. Entonces, en ese día, en el sacrificio, tendría que ofrecer a Dios 2 novillos, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. Y con cada novillo no solamente se debía quemar esos animales así nomás, siempre cada animal que se entrega como holocausto también debía acompañar de su flor de harina y con aceite y libación del vino, siempre. Y con las cantidades que Dios establece, bueno, dice, por cada novillo, o sea, por cada animalito vacuno, vas a tener que entregar 6,5 kilos, lo cual es un 3/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite. Pero con cada holocausto del carnero, fíjense que había un carnero, tenés que entregar 4,5 kilos, que es una 2/10 parte de efa de flor de harina con aceite, y con cada corderito 1/10 de efa, como siempre. Igual, para todo corderito tiene que ser 1/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite. Y este será un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor cuando se lo entrega de esta manera, obedeciendo a la manera que Dios ordena. Además de eso, las libaciones que deberán ser de las siguientes maneras. La cantidad para el novillo presentada tendrá que entregar 2 litros de vino, que en realidad es 1/2 de hin, es un poco menos de 2 litros de vino. Y con el carnero, 1,25 litros, que es 1/3 de hin de vino. Y con cada corderito tiene que entregar una libación de 1 litro, que es 1/4 de hin del vino. Y este es el holocausto que debes presentar durante todo el año, una vez al mes, en el día de luna nueva. Y después, además del holocausto diario, fíjense que todos los días tiene que haber un holocausto de 2 corderitos y su libación, también presentarás al Señor como sacrificio expiatorio un macho cabrío. Por cada mes, una vez al mes, además de todos estos animales que vas a entregar, vas a tener que entregar un sacrificio, ahora ya no de holocausto, sino un sacrificio expiatorio al fuego. ¿Se acuerdan cuando aprendimos en Levítico que era un sacrificio expiatorio? Bueno, el sacrificio expiatorio era entrega del sacrificio de un animal para el perdón, para pedir el perdón de sus pecados, para limpiar el perdón de sus pecados específicamente, ya sea del pueblo, de toda la congregación. En este caso, utilizaban este animal que era un macho cabrío, una cabra macho, y tenía que sacrificarlo. Primeramente tenía que el sacerdote imponer sus manos sobre la cabeza para transferirle ese pecado a ese animal que va a morir en el lugar del pecador, y van a tener que sacrificar, derramarse sangre, salpicar en el altar y matar, bueno, desollar por supuesto, y abrir ese animal, y se tenía que recolectar toda la parte de las grasas, los cueros que cubren el intestino y las grasas sobre los riñones y la capa del cuero que cubre los hígados y la grasa de los intestinos, toda esa parte grasosa que es la parte en realidad que simboliza la parte más suculenta, la parte más importante, la grasosa, la más importante de ese animal, es lo que se entrega a Dios, quemándolo en el altar del holocausto. Y generalmente todo ese animal restante después se le entregaba como ofrenda que Dios le mandaba al sacerdote y quedaba en el poder del sacerdote para poder usarlo como alimento del sacerdote. Entonces, ese sacrificio expiatorio con el macho cabrío tenía que hacerlo primeramente para cada mes pedir el perdón a Dios de todos los pecados que el hombre ha cometido durante el mes, para pedir ese perdón con gran corazón de arrepentimiento, y después ahora entrega todo el holocausto en honor a Dios, una entrega total a Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios, para que sea un aroma grato al Señor, con todas estas ofrendas de granos, libaciones y toda esta cantidad de animales, con todos esos requerimientos. Fíjense entonces cómo debía ser el pueblo de Israel, constantemente estar entregando ofrendas al servicio de Dios, entregas a Dios.
Esa es la vida que debe ser del creyente, dedicado a Dios. Cada mes se debía entonces primero expiar sus pecados con el sacrificio de la ofrenda del macho cabrío y luego ofrecer las ofrendas del holocausto. Luego, las ofrendas del holocausto entregando 10 animales. Fíjense, en definitiva son 10 animales porque eran 2 novillos, un carnero, 7 corderos, que suma un total de 10 animalitos. Estos 10 animalitos significa un número completo, un sacrificio, entrega completa, más que completa, perfecta a Dios. Dios quiere que nosotros dediquemos una vida perfecta a Dios, entreguemos una vida al cumplimiento de la voluntad de Dios perfecta. Esa es la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos para satisfacer a Dios, para que sea un aroma grato. Cuando cumplimos esto, Dios se glorifica. Pero fíjense que había un extra que los días normales, porque hay un macho cabrío de expiación. Por eso, cada primer día de mes se debe comenzar con una dedicación completa a Dios, con una limpieza y purificación de nuestros pecados y una consagración para poder hacer la voluntad de Dios. Esta es la vida que debe llevar. Hoy día no lo vamos a hacer matando animales, porque por supuesto todo esto ha pasado a tener significados espirituales que hoy día nosotros espiritualmente ofrecemos todas estas ofrendas a Dios todos los días, todos los sábados, todos los meses en honor a Dios. Nuestra vida totalmente consagrada. Esto debe ser una vida dedicada del creyente de hoy. Y además dice, fíjense, otro tiempo que Dios manda, dice, ¿cuándo y cómo se debía celebrar la Pascua del Señor? Recuerden ustedes que la Pascua del Señor, ¿cuándo se celebraba? Se celebraba el día 14 del primer mes, o sea que ese primer mes, que es el mes Aviv, en realidad no era el primer mes, era un tercer mes, pero Dios dijo, ese mes que ustedes salieron de Egipto será el primer mes para ustedes, el primer mes llamado Nisan. Y el mes Nisan, el día 14, es el día que ustedes salieron de Egipto. La noche anterior, cuando ustedes, antes de pintar esa sangre en el dintel de la puerta, ustedes mataron ese corderito que simboliza a Jesucristo y ustedes comieron de esa carne del animal, lo cual significa hoy estamos comiendo de la palabra de Dios. Ustedes en ese día han obedecido por fe a la palabra de Dios y por cumplir esa palabra de confiar en esa sangre y comer de ese animal, lo cual hoy nosotros hacemos, de confiar en la sangre de Cristo de la cruz de Calvario y comemos de la palabra, de los mandamientos de Jesucristo, lo asimilamos, lo tomamos, lo obedecemos por fe, entonces ustedes serán salvos y el ángel de la muerte no los afectará, los salteará a ustedes. Dice, palabra de saltar es la palabra hebrea pesaj, pasar por alto. En realidad nosotros hemos sido pasados por alto de la ira, de la condena de Dios, que debíamos recibir la muerte. Esto es lo que Dios quiere que recuerde el pueblo de Dios, que fuimos salvos por la gracia de Dios, simplemente por nuestra obediencia, por fe a la palabra y los mandamientos de Dios, que hoy día es dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todos los días de la Pascua, que es ahora una vez al año, que es el día de la Pascua, ustedes también tendrán que ofrendar, celebrarán una fiesta y durante 7 días ustedes comerán pan sin levadura. Ustedes se acuerdan que si el día 14 a la noche comía de ese sacrificio del cordero, pero a partir del día 15 en adelante hasta el día 21, esos 7 días, se cumplía lo que se llama la fiesta de panes sin levadura. Porque en esa semana de fiesta de panes sin levadura, debían comer panes sin levadura y no debían admitir que haya levadura en ninguna parte de la comida ni en la casa. Ningún hongo, ni una levadura, nada. Tenían que limpiar todo, hacer una limpieza total, eliminar todo tipo de levaduras, fermentación en casa, nada fermentado, totalmente eliminando levaduras. Y esta levadura significaba el pecado, lo cual significa que durante esos 7 días debe empezar una vida de purificación, de eliminación de todo lo que sea pecado de nuestra vida.
Bueno, esto ha ocurrido gracias a Jesucristo, porque ¿quién fue ese corderito de la Pascua? Porque la última Pascua fue la cena que Cristo comió con los 12 discípulos, y luego cuando esa noche Jesús es atrapado y luego crucificado el viernes, y a partir de ese momento cuando Jesucristo muere y derrama su sangre, empieza esa limpieza del pecado en el mundo. Por completo, esos 7 días que simboliza una purificación perfecta de nuestros pecados. Bueno, además, en esos 7 días, durante esos 7 días que celebrarás la fiesta de panes sin levadura, que es una fiesta que continúa inmediatamente a la Pascua del Señor, que hasta tal es parte de la Pascua del Señor, en esa fiesta, esos 7 días, el primer día, que es el día 15, vas a reunir y hacer una fiesta solemne a Dios. Y en ese día no harás ningún tipo de trabajo. Y el último día tampoco harás trabajo. Pero durante esos 7 días de purificación, donde no habrá nada de levaduras, también vas a entregar una ofrenda por fuego de holocausto al Señor, que consistirá entonces 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, y asegúrate que los animales no tengan defecto. Fíjense que esto es lo mismo que Dios mandó a hacerlo cuando una vez cada mes. La misma cantidad tenía que entregar en ese día de la Pascua, cada día durante 7 días. Durante 7 días, una vez por año, tiene que empezar a matar toda esa cantidad de animales y ofrecer. Pero también con cada novillo presentarás una ofrenda de 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite, con el carnero 4,5 kilos, y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos, y también incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Fíjense que también tenía que matar un macho cabrío, igual que lo que debían hacer durante el sacrificio de ofrenda de una vez al mes. O sea, lo mismo, pero durante los 7 días en la época de la Pascua de Dios. Todo igual. Y también presentarás estas ofrendas, además del holocausto diario de cada mañana, fíjense, igual, de igual manera las ofrendarás cada día durante 7 días consecutivos durante esa fiesta de panes sin levadura, porque es un alimento que consiste en una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Todo esto se ofrecerá además del holocausto diario y su libación. O sea, esos 2 animalitos, corderitos, siempre, eso va siempre, básico. Además tiene que ofrecerse, según cada festividad, esta cantidad de ofrendas a Dios. Esta adoración es lo que Dios está ordenando al pueblo. Y al 7º día, cuando termina, celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Cuando nosotros decimos que ninguno trabaje, esto no es un día de descanso como el Shabbat, como no es un sábado, sino durante los 7 días se le ofrece cada día lo mismo que se ofrece el primer día de cada mes, pero en ese día se debe dedicar más a Dios, dejando sus tareas de ganar su vida y venirse al templo de Dios a dedicarse a hacer una fiesta, a una conmemoración en honor a Dios, tanto en el comienzo, primer día y el 7º día. Entonces, esto para la Pascua del Señor una vez por año. Así se celebraba la Pascua del Señor, aún en la época de Jesucristo. Vamos un poco a repasar, esto es las festividades, para recordar lo que nosotros ya habíamos aprendido esto en Levítico, ¿no es cierto? Fíjense, esto es el mes de Nisan, el primer mes, el día 14, aquí el día 14, comienza la Pascua, que es el Pesaj, y el día 15 al día 21 empieza la fiesta de los panes sin levadura, que en hebreo se llama Matzot, y el día 16, en realidad, si ustedes recuerdan, estaba el día de las primicias. El día de las primicias es el día después del día 15, que corresponde al día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el primer fruto de resurrección. Y en hebreo se llama esa festividad de la primicia Bikurim, y se trata de las primeras cosechas de la cebada. Fíjense que la cebada, esto es primavera, y la cebada se cosecha en la primavera. Luego, pasado las 7 semanas, empieza a festejar el 6 del mes de Sivan,
lo que es la fiesta del Pentecostés, que es el Shavuot. Esta fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas lo que festejan. En la 7ª semana festejan lo que es la fiesta de la cosecha, de la cebada, y porque aquí fue las primeras cosechas, y la cosecha duró 7 semanas en cosechar, y festejan Día de Acción de Gracia de la cosecha de la cebada, pero ahí empiezan las primeras cosechas del trigo. Fíjense que el trigo se cosecha más tarde. Entonces coincide en la fiesta del Shavuot con una fiesta de acción de gracia de la cosecha de la cebada, pero también ofrece el primer fruto de la cosecha del trigo. Y esto es lo que corresponde al Shavuot, que es el Pentecostés. Bueno, hoy vamos hasta acá nada más. Después vamos a seguir viendo las otras fiestas, pero quiero que tengan en mente, conozcan muy bien cuáles son las festividades que Dios marca, cuáles son los tiempos que Dios marca, porque todo esto está relacionado con la venida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Y todo esto es lo que está simbolizando. Y para que Dios hoy día nosotros entreguemos espiritualmente todas estas ofrendas de sacrificios a Dios en nuestro corazón. Si nosotros vemos un poco, esto es una ilustración, cómo entonces los israelitas cumplían todos los días. Ese fuego del altar del holocausto que ustedes ven aquí nunca se apagaba. Había una constante entrega y abnegación, una constante ofrendas a Dios. Porque Dios estaba en este lugar. Y porque la presencia de Dios se mostraba a través de esta columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Entonces el pueblo de Dios estaba dedicado, abocados a cumplir la voluntad de Dios, a entregar, vivir, para ofrecer nuestra vida al servicio de Dios. Fíjense, aquí están los sacerdotes, aquí está el sumo sacerdote entregando estos sacrificios, aquí están la gente que están ofreciendo, también levitas sirviendo a Dios. En fin, todo esto es un poco un pantallazo de la imagen como era en ese momento la vida religiosa del pueblo de Dios. Que esto pasó hoy día espiritualmente a ocupar la vida del creyente hoy día, lo debe hacerlo ahora espiritualmente. Lo vamos a tener que dejar aquí, hermanos, y vamos a continuar la próxima semana. Vamos a retomar aquí. Bueno, hermanos, vamos a orar. Entonces vamos a dejar hoy aquí y vamos a continuar la semana próxima. Cerramos nuestros ojos y agradecemos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, otra vez por estas hermosas palabras y gracias por enseñarnos a través de esas órdenes de ofrendarte a ti, dedicar todas nuestras ofrendas, lo mejor de nuestro ser, para poder entregar, Señor, como servicio, para ser un aroma grato a Dios, para la gloria de Dios. Queremos, Señor, de igual manera, ser un pueblo de Dios en el cual vamos a poder entregar, dedicarnos nuestra vida completamente en holocausto, al servicio, primeramente, con un profundo arrepentimiento, con la expiación de nuestro corazón, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue consumado esa expiación, y somos, Señor, gracias a Jesucristo, limpio de nuestros pecados, y además entonces estamos dedicados a entregar en holocausto, al servicio completo de nuestra vida, dedicado a ti, Señor, para tu gloria. Y queremos ser ese pueblo que tú quieres que seamos, para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, y bendice a cada uno de nuestros hermanos, y bendice a aquellos hermanos que hoy no han podido estar en el estudio, y también bendice a este evento de Pistis que tú quieres realizar en Paraguay, y bendice a tus siervos que están trabajando en ese lugar también, para que tu evangelio, este maravilloso, buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, también sea proclamado en esa tierra de Paraguay. Bendecimos en el nombre de Jesús a los trabajadores, a los colaboradores de esa zona, y que el Espíritu Santo lo proteja y lo guarde en el nombre de Jesús, y que todo tipo de estorbos y adversidades que pone el enemigo en este momento será destruido en el nombre de Jesucristo. Lo declaramos, que la victoria es tuya, Jesús. No permitas que el enemigo pueda intervenir en esto. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús.